el mensaje de la palabra del Señor y quiero de nuevo pedir que oremos al Señor. Tenemos una enorme necesidad. De hecho, somos totalmente dependientes de la ayuda del Señor para entender su palabra y su camino. Así que no es una formalidad dentro del culto el pedir al Señor la ayuda. Supongo que tanto tú como yo hemos pedido su ayuda ya, pero ahora como pueblo juntos pedimos de nuevo su asistencia en este momento. Señor, al abrir tu palabra, reconocemos, Señor, la gracia que tú nos concedes, pero venimos, Señor, conscientes de que necesitamos, Señor, que nos tomes de la mano y nos instruyas por tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, ayúdame a hablar lo que debo hablar, las cosas que estén de acuerdo a tu enseñanza sana y en el tono correcto, Señor, con la motivación correcta. Señor, ayúdame y ayúdanos, Señor, a oír, Señor, entendiendo, Dios mío, tu verdad, apreciando tu verdad, Señor, saboreándola, Señor, alegrándonos en ella, Señor, sujetándonos, Señor, a ella, Dios mío, y que mientras, Señor, podemos escuchar tu palabra, que nuestros corazones se levanten y te sigan, en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días, David Argueta y yo estábamos almorzando con un amigo nuestro. Él es musulmán. Espero que lo podáis conocer pronto. Y el Señor nos permitió tener una conversación muy interesante acerca de la paz con Dios y acerca de la seguridad de salvación. Básicamente, su idea era que uno, si yo le entendí bien, porque también el idioma a veces es un hándicap, ¿no? Pero su idea era que en base a su desempeño, en base a su buena conducta, a su conformidad, a su obediencia a las leyes de Alá, él va acumulando, digamos, un saldo positivo a su favor. En el día del juicio, cuando se abran los libros, porque, según nos dijo, todas las cosas están registradas en un libro, y allí se computa lo que cada uno es y lo que cada uno ha hecho. Entonces, en ese día se recordará también cada mala acción, cada mala conducta, cada vez que se sacó los pies del plato, y eso irá recortando su beneficio, restará del saldo acumulado. Así que hasta ese día nadie puede estar completamente seguro si uno anda en saldo positivo o en números rojos. Hasta ese día uno no sabe si Dios te va a recibir con una sonrisa o con enojo. Pero la mayoría de las personas religiosas en este país piensan así. No es solamente un asunto del Islam. La mayoría de personas religiosas en este país, y tal vez personas que están aquí bajo este techo, tienen ese concepto de cómo funciona el relacionamiento con Dios. Los más superficiales no le dan muchas vueltas al tema. No robo, no mato, Dios debe estar contento. Pero los que son un poco más serios y más sensibles moralmente, viven inquietos, por lo menos por momentos, inquietos con este asunto. Porque se preguntan, ¿qué plato de la balanza pesa más? ¿Serán mis buenas obras? ¿Serán mis malas obras? ¿Estoy en estado de gracia ahora mismo? Si esta noche tuviera que encontrarme con Jesús el juez, ¿me recibiría con una sonrisa o con el ceño fruncido? Y esa situación, también dependiendo de la persona, pero esa situación es para el alma lo que un dolor de muela es para el cuerpo. Es una tortura, a veces remite un poco, pero luego vuelve a aparecer. Llega el fin de semana, sueltan la faena, se disponen a descansar, pero no descansan del todo, descansan sus cuerpos. Pero su alma está con ese run run que les inquieta,
¿Por qué? Porque todavía no han resuelto la cuestión. ¿Estoy bien con Dios o estoy mal con Dios? Entre Dios y yo, ¿las cosas están bien o no están bien? Y llegan las vacaciones y se aseguran de atar todos los cabos sueltos para que nadie interrumpa esa semana en la costa o en la montaña. Y allí, mientras su cuerpo descansa en la orilla del lago o del mar, su alma todavía está trabajando, todavía está agitada, todavía está inquieta, porque no saben y no saben cómo pueden saberlo. Si realmente las cosas están bien con Dios. No saben qué más tienen que hacer para asegurarse la salvación. ¿Me falta algo? ¿Tengo que hacer algo más? ¿Tengo que dejar de hacer algo? ¿En qué punto estoy? Así que muchas veces estas personas resuelven redoblar sus esfuerzos. Voy a aumentar mis oraciones, voy a aumentar mis donaciones, voy a hacer más obras de caridad, y pongo caridad entre comillas, porque obras de caridad o de amor son obras en las que el centro está en el otro. Pero estas obras de caridad, entre comillas, no son tales por cuanto en realidad yo no estoy centrado en el otro. Estas obras de caridad, entre comillas, son peldaños de una escalera de mérito que yo estoy procurando subir. Y así funciona la religión del legalista. Mirad, cuando nosotros nos relacionamos con Dios en base a nuestras obras, en base a la medida en que nos podemos conformar a la regla o al código, la religión no es un yugo fácil. La religión es un tanque en la solapa. Es demasiado pesada. Es un peso insoportable, es un cepo que nos ancla en una tierra de esclavitud. Y casi inevitablemente, una religión de este tipo va a tender a implementar más y más y más normas que nos aseguren que estamos cumpliendo verdaderamente con lo que tenemos que cumplir. Es decir, si mi salvación depende de si cumplo o no cumplo, yo necesito asegurarme de que estoy cumpliendo. Y de que estoy cumpliendo, es decir, necesito conocer los límites del mandamiento. Os pongo un ejemplo. Pongamos que el mandamiento es: debes dar limosna. El religioso con ese mandamiento se va a sentir un poco inseguro todavía, hasta que pueda delimitar exactamente qué significa debes dar limosna. ¿Cuál es la cantidad exacta que debo dar? ¿Estará Dios contento si doy 5? ¿Y si me toca y si me viene una herencia de una tía rica, seguirá estando bien que siga dando 5? ¿O en base a mi nueva situación debería aumentar mi limosna? ¿Estará Dios agradado si sigo dando lo mismo que estoy dando? ¿Qué porcentaje exacto se requiere para que Dios esté complacido? Otra pregunta. ¿Podré dar limosna a mi propia familia? ¿O si doy a mi familia, eso no se considera limosna? En el caso de que se le pueda dar limosna a mi propia familia, ¿puedo darle limosna a mi propia mujer? ¿O eso más bien es un truco para que el dinero se quede en casa? ¿Estoy siendo fiel si le doy a ella o estoy siendo un cara dura? Así la religión se va cargando de regulaciones y más o menos el mandamiento empieza a expandirse. Debes dar limosna, el 8% de tus ingresos regulares, el 5% de los ingresos extraordinarios a personas que no pertenezcan a la familia directa, a menos que se trate de un hijo independizado, siempre que reúna los siguientes requisitos. 2 puntos. 1, que se halle en una situación de verdadera necesidad. Entiéndase verdadera necesidad cualquiera de los 9 supuestos siguientes. 2 puntos. ¿Lo ves? Es un laberinto. Es un agobio.
es un complejo entramado de reglas ideado no para hacer difícil la religión, sino para hacerla controlable y evaluable. ¿Por qué? Porque mi vida, mi salvación depende de si yo cumplo o no cumplo. Y si eso es así, yo necesito asegurarme de que yo puedo evaluar. Conozco los límites y puedo hacerme un test a mí mismo y puedo evaluarme. Pero claro, lo primero que eso hace, entre otras cosas, pero una de las primeras cosas que eso hace es que le pone una soga al cuello al gozo cristiano. No puede haber gozo en ese zarzal. Ahora, por otra parte, este tipo de relacionamiento con Dios promueve el orgullo y la vanidad, la jactancia propia. Porque el ego y sus conquistas, el ego y su capacidad de subir esos peldaños de esa escalera llamada mérito, el hombre y su mérito están anclados en el centro del escenario. A ver cómo vamos, no robo, no digo palabrotas, no me emborracho, no veo películas para mayores de 16 o de 7, que ya las de 7. Estoy en serio. Oro. Bueno, no oro mucho, pero oro más que la mayoría. En general voy bien. Dios tiene que bendecirme. ¿Te das cuenta? Esa es la manera de pensar. Esta es la manera oscura de pensar. El legalista pretende controlar a Dios con su conducta. El legalista imagina que Dios está bajo la obligación de bendecirle por causa de su buena conducta. He sido bueno, Dios me debe una. Dios me debe un favor. He sido bueno, Dios me debe favores. Eso es orgullo, eso es vanagloria, eso es jactancia. Pero además hay otro fruto venenoso que también crece en la tierra del legalismo. Y es este. Más pronto que tarde, el legalista comienza a conducirse bajo un espíritu, con minúscula, de detective fiscal juez. Es decir, se convierte en alguien agrio, duro, inflexible, antipático. El legalista comienza a ser un perro de presa para los demás. El religioso piensa así, el religioso legalista piensa así. He ido a la iglesia, así que Dios me debe una. He ido a la iglesia, Dios me debe una. Pero no se queda ahí. Mira a su prójimo y le pregunta, ¿tú has ido a la iglesia? ¿Que no ha ido a la iglesia? A lo mejor no se lo dice, hay algunos que sí, pero a lo mejor no se lo dice, pero piensa, espero que Dios te lo cobre. ¿Sabes por qué? Porque en realidad no le gusta ir a la iglesia. No le gusta, pero lo hace. No le gusta, pero cumple. Pero le molesta muchísimo que Dios le dé la misma bendición a otro que no ha madrugado y que no ha pagado el precio. ¿Me explico? Señor, me lo podía haber dicho antes. Si tú ibas a bendecir de la misma manera a mí que a este, si lo sé no voy, me voy a pescar. ¿Me explico? Esa es la manera de pensar del legalismo. Estoy conquistando mi salvación en base a obras. No voy voluntariamente, con gusto, con alegría, porque es lo que me pide el alma. Porque es lo que corresponde a mi nuevo instinto, si se me permite esa palabra. Voy porque hay que ir. Es un deber. Pero señora, los que no vayan, que no se vayan así de rositas, por lo menos rebájale la cuota de bendición. O es que va a darnos a todos. Oye, me he pasado todo el día currando, dijo aquel de la historia que contó Jesús, y llega trabaja 1 hora y le pagan lo mismo.
Si el legalista supiera que el Señor va a pagar, le va a dar la misma bendición al que ni ha orado, ni ha ido a la iglesia, ni ha ayunado, entonces no haría nada de eso. ¿Cuánto pesa la religión? Cuando la religión es esa dinámica asfixiante de ganarse la salvación en base a las obras de uno. La religión nunca da descanso, sino que nos impulsa a implementar requisitos, regulaciones, métodos de piedad, ceremonias. Además alimenta el orgullo, alimenta la jactancia y nos convierte en perros de presa contra los demás, fiscalizando sus vidas, vigilándoles con atención, estando al salto. Y esa era la situación de las personas con las que Jesús chocó más veces durante su ministerio en la tierra, los fariseos. Y a la luz de lo que hemos dicho, espero que se entienda mejor el pasaje que hoy nos toca en esta serie de predicaciones basadas en el Evangelio de Marcos. Ahora sí, os invito a abrir la Escritura en Marcos capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 23, Marcos 2, 23. Marcos capítulo 2, comenzamos en el 23, y dice la palabra del Señor: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, está hablando de Jesús, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Seguimos leyendo. Esta es en mi opinión, una mala división de capítulos, porque el texto que sigue está completamente conectado. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban, para ver si en el día de reposo le sanarían, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hasta ahí la lectura. Ahora imagina un momento la escena. Jesús y sus discípulos están caminando cerca de unos sembrados o entre unos sembrados, y cerca hay un grupo de fariseos que los están observando. Ahora, importante, es sábado. Shabbat. La ley de Dios, y lo digo con todas las letras, la ley de Dios mandaba santificar el sábado. No contarlo con el resto de los días de la semana, sino apartarlo, consagrarlo, considerarlo santo, considerarlo especial, diferente de los demás. El séptimo día era día de reposo y debía ser consagrado al Señor, y cada persona debía cesar en sus labores ordinarias y recrearse en Dios y descansar, darle descanso al cuerpo y al alma. Así que por disposición de Dios, no guardar el sábado significaba desobedecer la ley de Dios, atentar contra su nombre y desafiar su autoridad. ¿Hasta aquí? Ahora, recuerda, es sábado. Observa un momento a los fariseos.
Ellos se relacionan con Dios en base a lo que he dicho anteriormente, en base a su conformidad, a su capacidad de guardar las reglas. Es decir, Dios me acepta si guardo el sábado, entre otras cosas. Ahora, el sábado, hermano, la Biblia lo presenta como un precioso regalo de parte de un Dios de amor al hombre. Sin embargo, para ellos el sábado se ha convertido en un desafío a conquistar, en un peldaño a subir, en un reglamento a guardar, en una norma, en una obligación, en un debes. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Qué hemos dicho antes del legalista? Que no se conforma con eso, debes guardar el sábado. Bien, ¿qué es guardar el sábado? ¿Qué significa dejar de trabajar? Exactamente. ¿Hacer un viaje es trabajar? Bueno, pues a esas alturas, cuando Jesús está allí con sus discípulos, los fariseos ya han resuelto esa cuestión. Ellos dicen que se puede andar 1999 pasos en un día de reposo. Como dé un paso más, eres un rebelde, eres un violador de la ley. Vosotros habéis leído los evangelios y habéis visto seguramente en más de una ocasión esta expresión, camino de un día de reposo. Camino de un día de reposo. 1999 pasos. Ni uno más. ¿Y lavarse? ¿Es pecado lavar? ¿Es una violación del sábado lavar? ¿Me puedo lavar las manos? El legalista te diría, sí, claro, hombre, por favor. Ahora, eso sí, si al secártela empapas la toalla, no la estrujes, porque retorcer la toalla, no me lo estoy inventando, retorcer la toalla era violar el día de reposo. La cosa se empieza a complicar. ¿Puede llevar un hombre a su hijo en brazos? ¿Eso es llevar carga? ¿Y si el niño lleva un juguete en la mano? ¿Me explico? Los fariseos, hermanos, habían añadido un sinnúmero de prohibiciones. Todo esto estaba codificado en 39 cosas ilícitas en sábado. Y cada una tenía sus subdivisiones. Cosas tan ridículas como estaba prohibido apagar una lámpara. Estaba prohibido cocer un huevo. Estaba prohibido desatar un nudo. Si uno hacía un nudo, tenía que asegurarse, hermano, de que no le hacía doble nudo para poder desatarse el nudo de un solo movimiento. Porque 2 movimientos era una violación del sábado. Tú dices, qué gente más friki, ¿no? Qué gente más rara, que incluso he escuchado, y esto es real, no lo he escuchado, lo he leído, me he informado, que en tiempos más recientes los más ultraconservadores, ortodoxos, guardadores de la ley, no pueden, para no violar el sábado, cortar el papel higiénico cuando están en el váter haciendo sus necesidades. Por eso el viernes, antes de que el sol se oculte, lo dejan cortado. Por si acaso el sábado necesitan ir al baño, no tengan que trabajar cortando el papel higiénico. A nosotros nos resulta esto muy extraño, pero esa era la mentalidad de estos fariseos. ¿Los ves allí? ¿Los ves? ¿Te vienes conmigo en la imaginación? Se violaba el sábado cuando se ofrecía atención médica a una persona que no estaba en peligro de muerte. Por ejemplo, si una mujer se iba a dar a luz, a ella sí se le podía atender. Pero si se te caía algo de las manos y te partía los dedos del pie, de eso no se muere nadie. Así que ven mañana. Por cierto, ¿qué hacías con cosas en las manos?
William Barclay informa que si una pared se desplomaba en sábado y aplastaba a alguien, se podían retirar los cascotes hasta comprobar si la persona estaba viva o muerta. Si la persona estaba viva, entonces se podían terminar de retirar. Pero si la persona estaba muerta, ya lo retiraremos mañana, porque no hay una vida en juego. Así que tenías que dejar allí a tu hijo o a tu madre bajo los cascotes, esperar que el sábado, porque hay que guardar el sábado, esperar a que el sábado se guarde y te recree en Jehová y descanse. Y después de descansar, saca a tu bebé debajo de los cascotes. Ahora, yo imagino a esos fariseos mirando a Jesús y a sus discípulos, y yo me lo imagino, esto no lo dice la Escritura, pero yo me lo imagino contándoles los pasos. 251, 252, 253, 254, 255. Mirando a ver si llevan algo en la mano, a ver si están cargando con cosas, a ver si están trabajando. Cuando de repente, hermano, a los discípulos se les ocurre arrancar algunas espigas, y dice Lucas que empezaron a frotarlas con las manos para quitarles la paja y quitarles la cáscara y quedarse con el grano. ¿Qué es lo que pasa? Están hambrientos, tienen hambre y, bueno, a falta de pan, pues bueno, son quicos o los granos. Echarse algo a la boca, están hambrientos. Bueno, pues hermanos, la batalla está servida. Se indignan los religiosos. ¿Por qué? Porque los seguidores de Jesús están cosechando y trillando. Tú dices, me he perdido. Están cosechando y trillando, según ellos. Arrancar las espigas en ese entonces, arrancar las espigas estaba considerado como cosechar. Y restregarlas con las manos era trillarlas. Y entonces se acercan, han olido sangre y se acercan. ¿Por qué tus discípulos están haciendo lo que no se puede hacer? ¿Qué motivo vosotros tenéis para reventar el Shabbat de esta manera y desafiar la autoridad de Dios? Ahora, hermano, la pregunta, ¿de verdad los discípulos estaban haciendo algo que hacía violencia al sábado? ¿De verdad estaban haciendo algo ilícito? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque recoger espigas de un campo incluso ajeno estaba explícitamente permitido en la ley del Señor. Deuteronomio 23:25 dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, en un campo que no es tuyo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, tú vas por ahí, el campo no es tuyo, pero tienes hambre, porque tienes hambre, puedes arrancar algunas espigas y comerte algunos granos. No pasa nada, eso está permitido, nadie te puede sancionar. Por eso, dijo Dios, lo que no va a ir es con el tractor a hacerle la cosecha. Eso es. Y cuando Dios dijo eso, no distinguió ningún día. No dijo, es esto el sábado no se pueden arrancar espigas. No hizo ninguna limitación. Lo que estaba prohibido en un sábado era realizar las labores normales de la semana, es decir, faenar con vistas a enriquecerse, a ganarse la vida, continuar con las labores normales. Eso es lo que debía cesar. Así que ellos no están atentando contra un mandamiento de Dios, ellos están haciendo violencia contra una norma de los rabinos, que es diferente. Así que su conducta no atenta contra el cielo, atenta con una religión de factura humana. Una religión que había convertido el sábado, un regalo de Dios, en una celda de castigo. Ahora, observa esto. Los fariseos, que el Señor tenga misericordia, porque los fariseos sin darse cuenta, no son gente seria. Son gente que tienen un celo verdadero, pero sin luz, sin conocimiento. Los fariseos, sin darse cuenta, están cometiendo un pecado gravísimo. ¿Cuál es? Están colocando sus mandamientos, sus normas,
sus reglamentaciones a la altura de la palabra revelada de Dios. Jesús los denunció, y en unos capítulos más adelante en Marcos vamos a ver este texto de manera más pausada, pero Jesús los denunció duramente por hacer este tipo de cosas. ¡Hipócritas!, les dijo en una ocasión. ¡Hipócritas! Bien profetizó Isaías acerca de vosotros. Este pueblo del labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, los lavamientos de los vasos de beber, y hacéis un montón de cosas semejantes. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hipócritas. Hace tiempo, hace ya bastantes años, conocí a un hombre que vino a la iglesia. Yo no estaba aquí en Córdoba todavía. Y escuchó la predicación y de alguna manera le llamó la atención y se identificó con lo que se estaba diciendo. Era creyente, al menos eso decía, de muchos años. Y me invitó a su casa porque realmente pensaba, creo que así me lo hizo saber, que yo era un hombre de Dios. Pero cuando llevábamos un ratito hablando, yo me di cuenta que él empezó a desilusionarse conmigo. Porque él me hablaba de un montón de cositas y yo le respondía, y él no podía admitir que las hermanas en la iglesia usasen un poco de maquillaje. Eso es mundano. Y tampoco que se depilaran el vello. Eso es mundo. Y ni que usasen algunos adornos. O que vistieran pantalones. Por favor, que vistieran pantalones. Yo no salía de mi asombro. Yo lo escuchaba y yo le intentaba explicar. Mira, yo entiendo que tanto los hombres como las mujeres deben honrar su masculinidad y su feminidad. Y cada quien debe vestir de tal manera que sea evidente que uno acepta con gozo y honra la masculinidad o la feminidad que el Señor le concede. Pero, oye, lo que tú me dices, todas esas cositas que amontonas, para mí no atentan contra esto. Entonces sí, pero ahora hay pantalones de hombre y hay pantalones de mujer. Lo que yo no voy a hacer es ponerme un pantalón de mujer. Pero, entiéndeme, no lo convencí. No lo convencí, me empezó a hablar de eso, del maquillaje y del vello y de los pantalones y de un sinfín de cosas más. Yo salí aturdido de allí, aturdido. Y él supongo que se quedó en casa pensando que definitivamente yo no podía ser un hombre de Dios. Hermanos, cuidado, y sobre todo nosotros los que enseñamos, cuidado de no imponer a otras personas cosas que Dios no impone. Que el Señor te libre, que el Señor me libre. Cuidado con no poner a otros bajo imperativos que la Biblia no hace, que Dios no ha estipulado en su palabra. Cuidado. Ahora, ¿cómo responde Jesús a los fariseos? Avanzamos. ¿Cómo responde Jesús a esta acusación injusta? Porque se está acusando a los inocentes. Y agresiva, además. Me llama en primer lugar la atención que Jesús no se traba en una discusión para demostrarle que no tienen razones objetivas, bíblicas, digamos, escriturales, para condenarle. Jesús no les dice, vamos a ver, mostrarme un solo texto de la Escritura que diga que yo estoy violando el sábado o que mis discípulos lo están violando por arrancar algunas espigas. Venga. Ya podía empezar a buscar en la ley de Moisés, en los escritos, en los salmos. Un solo texto. Si vosotros me mostráis un solo texto. Pero Jesús no hace eso.
Jesús se dispone a responderle de una manera mucho más profunda, más abarcadora y que yo espero que a nosotros también nos traiga luz. En primer lugar, lo que hace es que los descoloca. Los descoloca haciéndoles ver que ellos no conocen realmente a Dios, no entienden bien la mente de Dios. Nunca habéis leído, les dice. ¿Vosotros nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? No solo él, sino los que estaban con él también. ¿Cómo entró en la casa siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición? Cuando David huía de Saúl, llegó a Nob, y en Nob estaba entonces el santuario. En el santuario se disponía cada sábado los panes de la proposición. Eran 12 panes que debían disponerse en la presencia del Señor como testimonio. Y cada sábado los sacerdotes retiraban los panes, que ya llevaban 7 días ahí, y ponían los panes nuevos, calientes. Y esos panes que eran retirados, Dios había dispuesto que pudieran ser comidos, pero únicamente por los sacerdotes, Aarón y sus hijos y su descendencia, los sacerdotes. Nadie más podía comer cualquiera de esos panes. Era una porción exclusiva para los sacerdotes. Sin embargo, cuando David llega allí, está en un aprieto porque están exhaustos y están hambrientos, verdaderamente hambrientos. No era una cosa que se me está apeteciendo un pan de la... No. Estaban hambrientos. Y entonces llegaron al sacerdote y le dijeron, ¿qué tienes a mano? Dame pan, dame 5 panes al menos, o lo que tengas, dice el texto bíblico, o lo que tenga, lo que sea. El sacerdote respondió a David, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Y dice el texto en 1 de Samuel, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque no había allí otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes. Ahora Jesús viene a decirle a los fariseos, yo estoy seguro que vosotros conocéis este relato de memoria, este episodio de la vida del gran David, del ungido David. Ahora, vosotros lo conocéis de memoria, pero no tenéis ni idea de lo que significa. No habéis captado su significado, no entendéis nada, lo leéis, lo sabéis de memoria, pero os quedáis tan a oscuras como siempre. Una pregunta, y esto no lo dijo literalmente Jesús, pero yo estoy interpretando un poco ese desafío que el Señor les hace. A ver, vosotros conocéis esta historia, ven. ¿Qué pasó cuando David y sus hombres se merendaron los panes sagrados? ¿Qué pasó? ¿Se levantó Dios de su trono echando espuma por la boca y les mandó un cáncer? ¿Qué pasó? ¿Les lanzó un rayo desde el cielo y los partió por la mitad? ¿Los volvió estériles? Los apartó de sus planes y dijo, vosotros mirando para la pared hasta que os muráis, ya no voy a usaros más en la vida, os habéis hecho inútiles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Absolutamente nada. No hay una sola referencia en la Escritura que nos haga ver que Dios tuvo siquiera algún reproche para David y sus hombres. David se come el pan sagrado, que no le es lícito comer. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que el pan sagrado no se lo puede comer a alguien de la tribu de Judá? ¿Quién lo ha dicho? Dios. Dios lo ha dicho. Dios lo ha dicho. Eso no se lo inventó Moisés. Dios lo ha dicho. Bueno, pues David se come el pan sagrado. Él no es sacerdote, él es rey. Él es de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Viola una disposición divina y Dios no le hace ningún reproche. ¿Qué me decís? Vosotros vais de doctores. ¿Qué me decís? ¿Qué pasa con este pasaje? ¿Qué hacemos con este pasaje?
Vosotros vais de doctores, pero no tenéis ni idea de cómo es Dios. No sabéis cómo piensa, ni sabéis cómo siente, ni entendéis su corazón. A lo mejor hay normas divinas que no son inviolables. ¿No? ¿O qué? Sé que estoy andando en la cuerda floja. Aquí, en este pasaje, vemos que en un caso de necesidad, David tuvo derecho a saltarse una disposición ceremonial. Y esto es importante. David no se saltó una disposición o un mandamiento moral de Dios. Otra cosa hubiese sido que David y sus hombres hubieran cocinado al sacerdote y se lo hubieran comido. Eso hubiera sido diferente. Eso hubiese sido romper un mandamiento moral, atentar contra la ley moral de Dios. Pero aquí vemos que David saltó una disposición ceremonial en caso de verdadera necesidad. Y Dios no lo partió con un rayo. Dios ni siquiera se lo reprochó. Vosotros no sabéis cómo es Dios. Yo creo que eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Dios no es un policía cósmico que existe para vigilarnos. Vuestro Dios no es el Dios del cielo. Vosotros habéis hecho de Dios, yo qué sé, Sauron, señor de Mordor, yo qué sé, habéis hecho una caricatura, habéis hecho de Dios a alguien que en realidad Dios no es. Fíjate que el caso de Jesús y sus discípulos es distinto del caso de David, porque David rompió una disposición divina. Los discípulos están rompiendo una norma humana. Es decir, que ni siquiera están en el mismo nivel. Pero Dios lo pone Jesús lo pone en el mismo nivel. Ni siquiera se detiene a decir, pues si ellos rompieron una disposición divina, ¿a qué venís vosotros cuando nosotros simplemente estamos rompiendo una disposición temporal, humana y caprichosa? Pero no lo dice. No lo dice porque su punto no es ese. Su punto no es ese. Su punto es decir, no conocéis a Dios. Habéis hecho de Dios habéis desfigurado el rostro de Dios. No lo conocéis. En segundo lugar, Él les dice que su legalismo ha pervertido el propósito del sábado. Así que no solamente están malinterpretando el carácter de Dios, sino que también están pervirtiendo los dones de Dios y los propósitos de Dios. El día de reposo fue hecho ¿para qué? ¿Me vais siguiendo? El día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. El reposo del séptimo día es un regalo de amor de parte de Dios a los hombres y fue dado para beneficiar al hombre. Dice Hendrickson, fue instituido para hacer bendición al hombre, para mantenerlo en buena salud, para hacerlo útil y feliz, para hacerlo santo, de modo que meditara con tranquilidad en las obras de su Creador, para que pueda deleitarse en el Señor y esperar con gozosa anticipación el reposo que queda para el pueblo de Dios. Ahí termina la cita. Así que Dios hizo al hombre y después de hacer al hombre, Adán y Eva, entonces estableció el sábado, no al revés. Pero la tragedia del legalismo es que le da la vuelta a la tortilla. Y si preguntamos, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Qué responde el legalista? El fin principal del hombre es guardar el sábado. ¿Lo ves? El fin principal del hombre no es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No, el fin principal del hombre es guardar el sábado. Pero si el sábado no existía cuando Adán fue creado. Fue creado Adán y después fue establecido el sábado como un regalo divino para el hombre. Así que ahí está Jesús hombre. Y los legalistas vienen a robarle la bendición, a robarle el sábado. Ni comen, ni dejan comer.
Así que es sábado y Dios quiere que el hombre descanse, que el hombre se alegre en su hacedor. No que usen el sábado para apuntarse un tanto. Yo sé que un poquito, espero poder explicarme y no cansaros demasiado. Cansaros voy a cansar, pero espero no hacerlo demasiado, de modo que me podáis acompañar hasta el final. Y ahora necesitamos especialmente la ayuda del Señor, tanto para hablar como para escuchar. ¿Estáis? ¿Sí? ¿Tenéis ganas? A continuación, Jesús hace una de esas declaraciones desconcertantes y escandalosas para los oídos de los religiosos. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es, ¿qué dice? Señor aún del día de reposo. El día de reposo fue hecho para el hombre, fue hecho. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo el día de reposo? ¿Quién lo ideó? ¿Quién es el autor del día de reposo? ¿Quién es el diseñador? ¿Quién lo estableció? Por supuesto, Dios. Dios es el que lo ideó, Dios es el que lo estableció, Dios es el que lo inauguró. Dios, por tanto, es el único que tiene derecho a regularlos. Dios, y solo Dios, tiene derecho a decir qué vale y qué no vale, qué es lícito y qué no en el día de reposo. Dios lo hizo, por lo tanto, y ahí viene ese por lo tanto. Por lo tanto, yo soy el Señor del día de reposo. Indirectamente Jesús les está diciendo, yo soy Dios, yo me inventé esto, yo lo diseñé, yo lo establecí y yo lo inauguré. Cuando terminé toda mi creación, descansé al séptimo día. Y yo, el Hijo del Hombre, como hombre, el reposo es un regalo para mí. Y como Dios encarnado, yo soy el dueño del día de reposo. Yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el que inventó el día de reposo y solo yo tengo la capacidad de regular el día de reposo. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Allí están los religiosos legalistas intentando guardar la ley y echando un pulso contra el legislador. Hermanos, hermanas, amigos, amigas también. Cristianismo no es una vida bajo un conjunto de reglas. Cristianismo no es conformarse a un código de conducta. Lo hemos dicho varias veces, lo seguiremos diciendo. Cristianismo es caminar bajo el yugo de Cristo. Es decir, caminar en el Espíritu. Eso es cristianismo. Es decir, vivir una vida de libertad bajo un estandarte que dice, Jesucristo es el Señor. Esa es la vida cristiana. Jesús sana a un hombre paralítico, por cierto, también en sábado. Y le dice, justo cuando lo sana, le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa caminando. ¿Por qué? Yo creo que porque Jesús sabía que tomar el lecho a pulso reventaba las normas a las que ya os he referido. No se puede hacer eso en un sabbat. Pero ahora, cuando Jesús aparece, aparece el Señor. Y cuando aparece el Señor, aparece el legislador, el inventor del sábado. Y ahora esa persona va a tener que tomar una decisión. Su vida, ¿por qué se va a regir? ¿Él va a ser un hombre servil bajo un sistema religioso? ¿O él va a hacer sencillamente, llanamente, alegremente, voluntariamente lo que el Señor le dice? Esa es la cuestión. ¿Cómo vivimos? ¿Sujetos a un sistema religioso, a un sistema de normas? ¿O sencillamente en obediencia voluntaria y alegre a la palabra de Jesús? Ese hombre, mientras que los fariseos y los religiosos crujían los dientes alrededor, el ambiente se cortaba, allí estaban como perros de presa al acecho viendo qué hacía el tipo.
Ese hombre no puede hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque el Señor está cambiando su vida. Se levanta, toma su camilla y se va a su casa andando. ¿Por qué? ¿Porque es un provocador? No. Porque reconoce la autoridad de Jesús. Jesús es el Señor. De eso va la vida cristiana. Y en yugo con Cristo, soy guiado por el Espíritu Santo. Esas dos realidades van juntas. Cuando estoy en el yugo con Cristo, el Espíritu Santo es el que me guía. Y cuando el Espíritu Santo me guía, entonces ya no estoy bajo una, digamos, orden, bajo un debes, bajo una ley moral externa que me obliga. No, ahora estoy bajo otra dinámica. Ahora no es que ando rompiendo todas las normas, no. Vivo ajustándome, vivo como Dios manda. Vivo como Dios manda. Pero no vivo como Dios manda para cumplir órdenes, sino para satisfacer anhelos. No vivo porque tengo que, sino porque quiero. ¿Me explico? Mándale al fuego que arda y que alumbre. Mándaselo. Fuego, arde y alumbra. Y quema de paso. ¿Y el fuego qué hará? Arder y alumbrar y quemar. Pero no en respuesta a tu orden. Lo hará porque eso es lo que corresponde a su naturaleza. Lo hará de manera necesaria. Lo hará sí o sí. Porque el fuego sencillamente es fuego. Mándale al águila que alce su vuelo y surque los aires. ¿Y qué? Lo hará. Pero no lo hará por una obligación externa. Lo hará en respuesta a su instinto. Hermanos, Jesús es el Señor y cuando nosotros venimos a Él en arrepentimiento y fe y tomamos su yugo, entonces, y solo entonces, tenemos descanso. Solo bajo su yugo tenemos descanso para el alma agobiada. ¿Por qué? Porque entonces ya no estamos bajo un debes. Ya no hay una ley que te dice debes, tienes que. Una norma externa a ti que te obliga. No, ahora hay algo interno que dice quieres y puedes. Porque esa ley de alguna manera ha sido escrita en nuestro corazón y ya no es tienes que, ahora es Él produce el querer y el hacer, el poder hacer, la capacidad para hacer. Ahora ya no es tienes que, ahora es quieres y puedes, quieres y puedes. De eso va la vida cristiana. Ahora, estamos llegando al principio del final. Ya sabéis que el final no es un evento, en mí es un proceso. Quiero que nos detengamos solo un momento en el altercado que tiene lugar justo después en la sinagoga. No sé si ese mismo día de reposo u otro día de reposo, no lo sé, pero la cosa es que es sábado, de nuevo es sábado. Y allí están los fariseos en la sinagoga y está Jesús y además hay un hombre que tiene una mano inválida, una mano paralizada, tiene una mano seca. Y esta gente, los fariseos, rondan a Jesús. De hecho, uno de los evangelistas dice que llegaron a preguntarle. Le rondan, le insinúan para ver qué. ¿Qué es lo que quieren? Que lo sane. Que lo sane. Quieren que lo sane. Una cosa, hermano, una cosa aquí. Fíjate esto. Los fariseos saben que Jesús puede sanar. Es más, yo creo que los fariseos intuyen que Él está muy dispuesto a sanar. Hay que tener el corazón muy duro. Hay que tener el corazón muy a oscuras para que sabiendo que el poder de Dios se está manifestando. Nicodemo le dijo a Jesús, sabemos que vienes de parte de Dios,
Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté contigo. Pero esta gente sabían que que Jesús podía sanar a ese hombre y que posiblemente estaría muy dispuesto a sanarlo. Pero no se postran delante de él, no se sientan a sus pies para escucharle, no se humillan, sino que lo rondan. Lo rondan porque quieren que lo sane. ¿Por qué? Porque un hombre con una mano inválida no es un moribundo. De esta puede salir. Así que atenderlo en un día de reposo, cuando no peligra su vida, es quebrantar la norma del día de reposo, es violentar la ley de Dios, según ellos. Por lo tanto, vamos a picarlo, vamos a picar a este hombre Jesús para que lo sane, y cuando lo sane, lo tenemos, ya lo tenemos. Jesús, que conoce las intenciones de ellos, decide tirar de la manta. Ahora sí. Y le dice, amigo, ven, ponte aquí en medio. Y lo pone en medio. Y ahora les pregunta a ellos. Imaginaos esa escena. Jesús ha puesto al hombre en medio y les pregunta a ellos, a todos, una pregunta. ¿Qué se supone que hay que hacer el sábado? ¿Cómo se guarda el sábado? ¿Se puede hacer el bien en el sábado? ¿O ha de hacerse el mal? ¿Se puede hacer el mal en el sábado? ¿Cómo debe comportarse el que guarda el sábado como Dios manda? ¿Haciendo bienes o haciendo maldades? Es decir, ¿guarda el sábado el que salva una vida? ¿O guarda el sábado el que destruye una vida? ¿Quién está verdaderamente guardando el sábado? ¿El que sana a un hombre con una mano inválida? ¿O los que maquinan secretamente para destruir al sanador de inválidos? Acaba de tirar de la manta. ¿Qué se puede hacer en sábado? ¿Lo que estoy haciendo yo, o lo que estoy por hacer yo, o lo que estáis haciendo vosotros? ¿Quién está guardando aquí el sábado? De todos estos que hay aquí, ¿quién está guardando el sábado? ¿Yo o vosotros? ¿Quién es el verdadero guardador del sábado? Y ahora, hermanos, cuando Jesús dice esas cosas, ahora Jesús está indignado, intensamente enojado. ¿Por qué? Porque parecen unos santos, pero son el colmo de la mezquindad. Jesús sabe y les quiere hacer ver que hay un tipo de santidad que no es santidad, es una mala imitación, igual que Jacob logró engañar a su padre. ¿Recordáis? Jacob se puso pelo de cabritos para imitar el vello de su hermano Esaú, para engañar a su padre y que su padre le diese la primogenitura. Jacob llevaba pelo, pero en realidad Jacob tenía menos pelo que un huevo duro. Ese pelo era una farsa, era un disfraz, eso no era realmente su vello. Estaba colocado de manera artificial, era un arreglo cosmético. Jacob logró engañar a su padre, pero estos fariseos no consiguen engañar a Jesús, porque nadie se burla de Dios. Y entonces Jesús los mira furioso, enfadado, enojado. Gloria a Dios por eso, porque la indiferencia ante un pecado tan feo es una falta moral. Si Jesús no hubiese estado enojado, hubiese pecado. Pero no solo experimenta enojo, también experimenta tristeza en su corazón al verles tan duros, tan lejos de Dios. Y entonces le dice al hombre, extiende tu mano. Y cuando el hombre responde, opera el poder de Dios de una manera maravillosa. Y el hombre es sano, queda sano completamente y la salud de su mano queda restaurada. El hombre entra en un disfrute mayor del sábado. El hombre descansa de una manera que no había podido descansar los sábados anteriores. Eso es guardar el sábado. Así se guarda el sábado. Y me acerco ahora sí al final del final. Hermanos, Jesús no vino para abrogar el sábado.
sino para cumplirlo. Y lo cumplió. Aquí lo vemos, acaba de hacerlo delante de nuestros ojos en un sentido. Él es el guardador del sábado. Y Jesús vino a cumplirlo y lo cumplió. Y porque Él cumplió el sábado, y porque Él cumplió toda la ley, nosotros ya no estamos más bajo una ley que nos obliga al cumplimiento para alcanzar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ha cumplido. Y el mérito suyo se nos coloca en nuestra cuenta. Así que ahora Dios, Padre, nos ve como si hubiésemos cumplido el sábado. Como si hubiésemos de hecho cumplido toda la ley. Todas las regulaciones sabáticas, y esta es mi opinión, y respeto mucho a los que piensan de otra manera, pero tengo que decir hasta donde he entendido este asunto, todas las regulaciones sabáticas eran simplemente sombras que apuntaban a una realidad más gloriosa. Un autor lo ha dicho de esta manera, y leo literalmente, al final del capítulo 1 de Génesis, que explica cómo Dios creó el mundo, se dice que Dios descansó de su trabajo. ¿Qué significa eso? ¿Se cansa Dios? No, Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué descansa? Una razón distinta por la que descansar es estar satisfecho con tu trabajo. Tan plenamente satisfecho que puedas dejarlo. Cuando Dios terminó de crear el mundo, dijo, es bueno, y descansó. Detrás de nuestro trabajo, sigue la cita, hay otro trabajo del que necesitamos un verdadero descanso. Es la autojustificación. El trabajo que con frecuencia nos lleva a refugiarnos en la religión. La mayoría de nosotros trabajamos y trabajamos para mostrar nuestra valía, para convencer a Dios, para convencer a otros y a nosotros mismos de que somos buenos. Nunca terminamos ese trabajo, a no ser que descansemos en el Evangelio. Al final de la creación el Señor dijo, todo está terminado, puedo descansar. En la cruz, al final de la redención, Jesús dijo, todo se ha cumplido y nosotros podemos descansar. Si confías en el trabajo que Jesús acabó, sabrás que Dios está satisfecho contigo. Ahí termina la cita. Por tanto, el apóstol Pablo dijo que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta o días de luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo que proyecta la sombra es Cristo. Así que, hermanos, llegado el cuerpo se abandona la sombra. Llegado Cristo se abandonan las disposiciones temporales del día de reposo. Yo no estoy diciendo que no debamos reunirnos en domingo, ni estoy diciendo que no tengamos que descansar un día a la semana. Pero lo que yo estoy diciendo es que, desde mi punto de vista, en Cristo se eliminan las diferencias entre día y día. Lo que estoy diciendo es que en Cristo nuestra porción es celebrar, vivir, disfrutar y recrearnos en el Shabbat cada lunes. Cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes, cada sábado, cada domingo y cada día de una vida que ya no tiene fin. Por los siglos jamás. Mas ahora, dijo Pablo a los Gálatas, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días. ¿Para qué? Guardáis los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, nuestra vida es una vida de libertad. Libertad, no libertinaje, libertad. Ahora, suele pasar que estos mensajes, este tipo de mensajes, les gusta mucho a las personas que no quieren estar bajo ninguna regla. A los más, digamos, liberales o incluso mundanos. Eso, que Jesús arrincone a esos religiosos, que los reviente a esos religiosos, que les desmonte el chiringuito. Pero hermanos, ¿te has dado cuenta cómo termina nuestro pasaje? Los fariseos se confabulan ¿con quién? ¿Con? Los herodianos para destruirles. ¿Sabéis? Los herodianos no tenemos tiempo para explicar mucho, pero los herodianos eran esos, los liberales, los de el ala mundana, digamos. Si no lo veo, no lo creo. Los fariseos con los herodianos no puede ser.
No puede ser. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que se unen? ¿Cómo es que se confabulan? Bueno, porque los dos se han dado cuenta de que Jesús es una amenaza. Jesús amenaza a los religiosos ultraconservadores y Jesús amenaza a los liberales y mundanos, a los que quieren vivir libres de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque Jesús no se presenta como un antifariseo, como un comefariseo, ni como un comeherodiano. Jesús no va contra nadie. Jesús se presenta sencillamente como el Rey, como el Señor. Como el Señor. Y Él nos invita a vivir una vida de libertad, pero no sin yugo. Una vida de libertad bajo su yugo. Y eso ni lo soportan los fariseos, ni lo soportan los herodianos. Pablo dice en Romanos, uno hace diferencia entre día y día. Romanos 14, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Y dice Pablo, no os peleéis. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias también. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Así que ahí está la clave. Mirad, hermanos, ahí, desde mi punto de vista, si la iglesia, hacemos bien en reunirnos cada domingo. Si alguien dice, pues a partir de hoy yo no me voy a reunir, no voy a ir detrás entonces y te voy a dar otro versículo, no el del Shabbat. Te voy a dar ese que dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Es bueno, creo que hay razones muy, muy poderosas para reunirnos en domingo. En domingo resucitó el Señor, en domingo descendió el Espíritu Santo y se conformó la iglesia. En domingo el Señor se apareció vivo a los discípulos por primera vez, estando ellos juntos. Se apareció una segunda vez. La iglesia primera reconoció, se reunía el primer día de la semana, supongo después de toda la jornada de trabajo, pero si mañana decidiéramos reunirnos los viernes, o si fuéramos a un país donde el viernes es el día de descanso y es el día donde más posibilidades hay, yo no tendría ningún problema en reunirnos los viernes. Pero si hay aquí alguien que piensa lo contrario, no, que el domingo es un día singular, separado, especial, que es el día del Señor, consagrado al Señor, pues entonces seguimos las recomendaciones de Pablo. Hazlo para el Señor y yo lo hago para el Señor. Pero finalmente, tanto tú como yo, la vida cristiana va de esto. Jesús es el Señor. Vivir bajo ese yugo. Así que te invito a que vengas a Cristo. No te estoy ofreciendo un reglamento, no te estoy hablando de un código de conducta, te estoy hablando de un Rey Salvador, porque nunca vas a encontrar descanso en una religión donde tú tienes que obrar para asegurar tu salvación. Solamente vas a encontrar reposo, ni en una religión ni pasando de la religión, ni con los fariseos ni con los herodianos. Termino con las palabras de Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo, hallaréis descanso para vuestras almas.